En general la Tierra es casi toda sólida salvo el núcleo exterior. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos básicamente por las ondas sísmicas. Porque no podemos evidentemente tener acceso al centro de la Tierra, ¿no? Claro. Lo máximo que hemos podido llegar es con esos pozos muy profundos a unos 15, 20 kilómetros. Entonces la Tierra tiene un diámetro de más de 6.500 kilómetros y apenas estamos rasgando la superficie, ¿no? En algunos casos podemos tener alguna muestra de lo que está un poco más abajo porque los volcanes arrastran fragmentos de lo que está abajo, pero no más de unos 60, 80, quizás 100 kilómetros de profundidad. Entonces tenemos un acceso directo solamente a la parte más externa de la Tierra. Todo lo demás lo sabemos en base a la sismología. Utilizamos las ondas sísmicas como una radiografía, como los rayos X, para ver, por ejemplo, la radiografía del cuerpo humano. De hecho, pues, a veces yo digo que la geología y la geofísica son para la Tierra como la anatomía, ¿no? Para la medicina, ¿no? Es conocer cómo está hecho el interior, ¿no? Entonces, con estas ondas sísmicas, viendo a qué velocidad se propagan, podemos tener información sobre la densidad de las capas interiores de la Tierra y cómo estas masas se están moviendo. Pero esto lo podemos ver un poquito más adelante, quizás. Tenemos otra imagen que ilustra la parte más superficial de la Tierra, lo que hemos llamado la corteza, que es un poco la cáscara exterior de la Tierra. Entonces esto se conoce desde casi un siglo, que existe esta superficie exterior llamada corteza, que es más gruesa en correspondencia de los continentes, como podemos ver ahí en la imagen, y más delgada por debajo de los océanos. De hecho, bajo los continentes puede llegar a 60, casi 70 kilómetros, donde tenemos las elevaciones mayores. O sea, la topografía superficial de la Tierra nos indica que donde las zonas más elevadas tienen también una raíz más profunda. Entonces, por ejemplo, por debajo del Himalaya o del altiplano de los Andes tenemos 60, 70 kilómetros de profundidad de la corteza. Y bajo los océanos es muy delgada. ¿60, 70? Sí. 70 es el máximo realmente bajo el Himalaya. Bajo los continentes normalmente es 30, 40 kilómetros esta capa. Y bajo los océanos es muy delgada, es de 5, 7 kilómetros, máximo puede llegar a 12 kilómetros. Y luego, bueno, hay toda una serie de zonas transicionales, evidentemente, entre el continente y el océano, porque no es así abrupto la transición, ¿no? Claro. ¿Y a qué se debe esta diferencia que en el caso, por ejemplo, en la costa, en el mar, sea distinto? Se debe al tipo de composición. La corteza oceánica es más densa, es básicamente constituida por rocas volcánicas, por magma solidificado, que tiene una densidad mayor a la corteza en los continentes. Entonces, digamos que los continentes flotan y entonces están más arriba, y los océanos son más bien los pisos oceánicos son más densos y están más hundidos, y por eso tenemos agua encima. Y esto, bueno, nos ayuda también a entender, como veremos después, el por qué las placas se van hundiendo por diferencia de densidad. Pero quizás sea oportuno platicar un poco sobre cómo se ha ido desarrollando esos conocimientos, ¿no?, de la teoría de la tectónica de placas. Claro. Y en ese contexto, Luca, ¿quiénes fueron los pioneros, digamos, propiamente de los estudios que llevaron al establecimiento de la teoría de la tectónica de las placas? Sí, de hecho, antes de la tectónica de placas ya se tenían varias informaciones que después, varias evidencias, varias observaciones que después nos ayudaron a desarrollar la teoría. Tenemos una imagen, una diapositiva que ilustra, por ejemplo, que la Tierra, los volcanes, por ejemplo, están en zonas preferenciales y los temblores también ocurren en zonas preferenciales. Pero quizás el primer pionero de lo que luego se desarrolló como la teoría no fue un geólogo, curiosamente, fue un meteorólogo alemán que se llamaba Alfred Wegener. Él a principios del siglo pasado... ¿Cuál es la diferencia, Luca, perdón? Un meteorólogo es un estudioso del clima. Básicamente, sí, el clima. Meteorología, ¿no?, es el tiempo, el clima, etcétera.
pero tenía la inquietud de entender por qué los continentes tenían esa forma que parece rompecabezas, ¿no? Entonces, Alfred Wegener, él propuso que en el pasado geológico los continentes no estaban donde están ahora, sino que estaban juntos en un único gran continente, supercontinente llamado Pangea. Pangea viene del griego, ¿no? Todas las tierras. El otro pionero fue un geólogo del Sudáfrica, que se llamaba Alexander Dutoit, y él alrededor de 1935 hizo también una reconstrucción, la podemos ver en pantalla, en la parte izquierda en blanco y negro porque es la figura original, una reconstrucción como acomodando estos rompecabezas que son los continentes. De hecho, cualquiera que vea un mapa mundi o un mapa de la Tierra se da cuenta que, por ejemplo, África encaja con Sudamérica, que el norte de África también empata con el este de Estados Unidos, y esa es una reconstrucción puramente geográfica, ¿no? En la actualidad se hacen en computadoras, en la parte derecha de la imagen podemos ver una reconstrucción actual. Pero Alexander Dutoit propuso también que en el pasado geológico los continentes estaban agrupados en dos supercontinentes, uno al sur que se llamaba Gondwana y otro al norte que era la Eurasia. Él era de Sudáfrica y entonces basaba estas observaciones en el hecho que había especies fósiles, tanto de plantas como de reptiles, que se encontraban distribuidas en varios continentes del hemisferio sur. Lo podemos ver en esta pantalla. Por ejemplo, esas franjas coloradas indican la zona de distribución de esos fósiles. Son organismos, animales o plantas que vivieron hace cientos de millones de años y como son reptiles o plantas no podían evidentemente nadar miles de kilómetros de Sudamérica a África o de Australia, etcétera, ¿no? Entonces, eso implicaba que los continentes en algún momento del pasado estaban juntos. O sea, las tierras emergidas estaban juntos. Ahora, estas fueron básicamente evidencias que indicaban que la Tierra no era como la conocemos ahora. Pero el mecanismo para explicar estos movimientos no era muy claro. De hecho, Wegener propuso la teoría de la deriva de los continentes, y él decía que los continentes navegaban en el piso oceánicos como grandes barcos. Sin embargo, los geofísicos inmediatamente le dijeron que pues no había manera, ¿no? Hicieron dos cálculos y vieron que el esfuerzo necesario para mover un continente a través de las rocas del piso oceánico era imposible de sostener, no había fuerza en la Tierra que pudiese provocar este movimiento. Así que la teoría, el libro de Wegener fue de 1915, se llamaba la formación de los océanos de los continentes. Y fue una intuición, pero fue completamente desechada, ridiculizada incluso en los círculos científicos al principio del siglo. Y de hecho pasaron muchas décadas para que se llegara a la teoría tectónica de placas. Ahí tenemos una imagen de Wegener con su pipa, era una persona que le gustaba el tabaco. Y la imagen de la izquierda es la reconstrucción de la Pangea, ¿no? Del momento en que todos los continentes estaban ahí juntos. Pero estos dos primeros pioneros pusieron las bases, ¿no? Por lo menos se vio que evidentemente en el pasado había una situación distinta de la actual y que los movimientos eran horizontales, no tanto verticales, porque la teoría para explicar, por ejemplo, la formación de montañas, etcétera, decía más bien que había un surgimiento de magma incandescente que provocaba combamientos y relieves en la superficie de la Tierra, ¿no? Y de hecho hay una imagen, creo, donde se ve una sección geológica. Las secciones geológicas son como corte que hacemos de la superficie de la Tierra y los geólogos digo, ¿no? Tratando de ver cómo está por debajo la situación. Entonces, antes de la teoría de la tectónica de placas, lo que se pensaba era que había grandes cuencas donde se acumulaban todos los sedimentos y en algunos casos también había volcanismo y después había levantamientos que deformaban todas las rocas.